Hola, hola. Buenas tardes, profesor. Ajara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Toledo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, empecemos, chicos. A ver, por aquí. Ujú. Es, ya, ok, la otra semana, no te preocupes. Ya, a ver, chicos, empecemos. Miren, el día de hoy tenemos un tema bastante importante, ¿no? Que trabajar, el tema de oncenio. Ujú. Recuerden, cuando nosotros hablamos de eh, la República Aristocrática hace unas 2 semanas, ¿no? Cuando fue la última clase teórica, eh, nosotros decíamos que la República Aristocrática era considerado también como el segundo civilismo debido a que la mayoría de gobiernos de ese periodo estaban relacionados al Partido Civil, es decir, formaban parte del Partido Civil o de una u otra forma estaban ligados, ¿no?, al Partido Civil. Eran gobiernos en defensa de los intereses de los miembros del Partido Civil o en todo caso partidos de personajes miembros de ese partido. A excepción de un personaje. ¿Te acuerdas cuál fue el único presidente de la República Aristocrática que no tuvo ningún vínculo, ¿no?, con el Partido Civil? Se puede decir que fue la ovejita negra, ¿no?, de ese tiempo, y que por eso incluso le dieron un golpe de Estado. ¿Te acuerdas? No me digas que te has olvidado. Le llamaban el pan grande. Ya con eso creo que ya sale la respuesta. A ver, vamos, chicos, ¿qué pasó? No es que te has olvidado, ¿ah? Guillermo Billinghurst, no te olvides, ¿ya? Guillermo Billinghurst, el pan grande. Bueno, el año 19 es un año muy importante. En 1919 se convocaron elecciones políticas y en esas elecciones el Partido Civil nuevamente presenta un candidato a las elecciones de gobierno. Profe, ¿de qué candidato estamos hablando? Estoy hablando de Antero Aspíllaga, el mismo que había competido contra Guillermo Billinghurst en el año de 1912, el mismo que había sido derrotado por Guillermo Billinghurst. Ahora por segunda vez se presentaba como candidato del Partido Civil y por segunda vez lo vencieron. Profe, ¿quién lo venció? Augusto B. Leguía. Leguía, ex miembro del Partido Civil, por cierto, era ex miembro del Partido Civil, obtiene una victoria, no te vayas a olvidar, contra Antero Aspíllaga en las elecciones presidenciales del año 1919. Hay que recordar que la organización política que brindó apoyo a Leguía en esta campaña electoral de 1919 fue el Partido Constitucional. Ahora quiero que rebobines un poquito, vamos recordando qué personaje había fundado el Partido Constitucional. ¿Te acuerdas? O ya te has olvidado. Dime, ¿qué personaje es el que había fundado el Partido Constitucional? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te acuerdas? Es que te has olvidado, ¿ah? No me digas eso. A ver, a ver. Uy, uy, uy. Andrés Avelino Cáceres. Claro, muy bien, Leva. Por eso que el grupo político que había fundado Cáceres, el Partido Constitucional, es el que respalda la llegada de Leguía al poder. Ahora, en la portada, en la PPT, en la portada, vimos que este periodo también se le llama Patria Nueva. Ese es el otro nombre del oncenio de Leguía. La pregunta es, ¿por qué el nombre oncenio? Fácil, ¿no? Tiene una duración de 11 años. Este gobierno dura 11 años. En realidad son 3 gobiernos consecutivos, ¿no? Desde 1919 hasta 1930. Ahora, otro punto que también es importante conocerlo, a este periodo se le conoce como la patria nueva a este gobierno. ¿Por qué? Porque justamente en la campaña electoral de Leguía de 1919, Leguía hacía alusión
de que era momento de formar una patria que represente a una mayor cantidad de peruanos. Debemos dejar atrás la patria vieja, lo que decía Leguía, haciendo referencia a la república aristocrática. Y él señalaba de que se debería formar una nueva patria, una nueva etapa de gobierno donde el partido civil ya no esté controlando el gobierno, donde la oligarquía civilista ya no maneje las riendas del Estado. Es momento de que un nuevo grupo social aparezca dirigiendo la política estatal, decía Leguía. Profe, una pregunta, ¿de qué grupo social estaba hablando Leguía? ¿A qué grupo social hacía mención? Leguía se refería, chicos, Leguía hacía referencia a la clase media. No te vayas a olvidar, Leguía hacía alusión a la clase media. Pregunta, ¿quiénes conforman la clase media en el Perú, chicos? A ver, ¿quiénes conforman la clase media? Muy buena pregunta, ¿no? Aquí va surgiendo ya este concepto no social, este concepto sociológico de clase media. ¿Quiénes constituyen en ese tiempo la clase media? A ver, a ver, a ver. ¿Alguna idea por ahí, tal vez? A ver, los obreros me dicen por ahí. Colán Cruz me dice esto. Colán, ¿cómo estás? Los profesionales, dice, ¿no? Muy bien. Ujú. La clase media, chicos, la constituyen los profesionales, como dice Colán, y también los burgueses, o sea, aquel grupo de pequeños comerciantes, por ejemplo, los comerciantes y los profesionales son los que se incluyen en este concepto de clase media principalmente. Profe, una pregunta, ¿y por qué Leguía no dijo, oye, que gobiernen los obreros, que gobierne el sector indígena, que son la mayoría del pueblo? Leguía lo dijo en su campaña electoral, me gustaría que los indígenas y los obreros dirijan el gobierno, pero no sería sensato que ellos manejen el Estado. ¿Por qué? Y él también lo explicaba, o sea, no es sensato que ellos manejen el Estado porque ellos no tienen, ellos no tienen la suficiente capacidad, ¿no? Para poder dirigir esto. No tienen la preparación suficiente, ¿no? Entonces, prácticamente la guía le dice, no, es momento que un nuevo grupo de origen popular, ¿no? Pero de mediano estrato social, es el que dirige el gobierno, la clase media. ¿Uh? Y bueno, profe, entonces Leguía se separó totalmente del partido civil. Exacto, aquí lo tenemos a Leguía. Leguía en esta segunda etapa de gobierno ya no es civilista, es más bien anticivilista. Y vamos a ver qué acciones, por ejemplo, tomó Leguía en contra del partido civil. Bueno, vamos a analizar primero el aspecto político interno. Como les decía, Leguía fue candidato presidencial en el año 1919. Se presentó en las filas de un partido político. Leguía se va a presentar en las filas del Partido Democrático Reformista. Partido Democrático Reformista, sí, muchachos. Este Partido Democrático Reformista eh, vence en las elecciones al Partido Civil que estaba dirigido, representado en ese tiempo por Antero Aspíllaga. Por lo tanto, las elecciones de 1919 terminan siendo una victoria para Leguía. ¿Mm? Recuerden, el partido que terminó apoyando a Leguía fue el Partido Constitucional, partido que fundó Cáceres. Ahora, recuerda, Leguía dentro de su campaña, como ya les había dicho, él anunció que era necesario la creación de una nueva etapa de gobierno a la que él denomina como la Patria Nueva. Por eso es que a su gobierno también se le va a llamar la Patria Nueva. Recordemos que Leguía inicia su gobierno mediante un golpe de Estado. Entonces, un golpe de Estado, sí. Vamos a explicar un poquito qué es lo que ocurrió, chicos. Recuerden que todavía no lo habían declarado oficialmente todas las instituciones. El Poder Judicial, por ejemplo, que era el encargado de anunciar quién iba a ser el futuro presidente del Perú tras una campaña electoral, no lo había anunciado como presidente.
Leguía creía de que esto era iba a ser un peligro, iba a ser un problema para él. Profe, ¿por qué? Porque sencillamente, chicos, sencillamente, si no lo reconocían como presidente, entonces podría el Partido Civil estar detrás de una conspiración. Él tenía miedo que el Partido Civil conspire y trate de evitar que él asuma el gobierno. Recuerden que él ya se había peleado con el Partido Civil durante su primer gobierno. Ya había tenido roces, diferencias y se había separado totalmente del Partido Civil. Así que por temor a un intento, ¿no?, de usurpación de poder, Leguía lo que va a hacer es simplemente Leguía va a tomar la decisión de dar un golpe de Estado. Ese golpe de Estado tuvo el respaldo de la población. De un golpe de Estado sacó a José Pardo y Barreda cuando todavía no había terminado su gobierno y bueno, asumió las funciones como presidente. Recuerda que hay algo muy importante que se produce. Termina anulando la constitución política de ese tiempo. Se elimina el Congreso, primero se cierra el Congreso, luego elimina la constitución. Leguía quiere crear una nueva constitución y durante los primeros meses de gobierno, Leguía prácticamente gobierna sin un Congreso o sin una constitución. Se estaba creando en ese tiempo una constitución. Y bueno, el encargado justamente de dirigir la elaboración de la constitución fue Mariano H. Cornejo. Él era sanmarquino, había sido rector de San Marcos, chicos, en ese tiempo, rector de San Marcos. Hablando de San Marcos y todo esto, en el momento en que Leguía asume la presidencia, habían dos problemas en nuestro país. Primero, una rebelión indígena que todavía no se había concluido, era la rebelión de Rumimaki en la zona de Puno, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Esta rebelión campesina, sobre todo de protesta en contra de los abusos de los gamonales. La pregunta es, ¿de qué gamonales estoy hablando, chicos? A ver, a ver. Ujú. A ver, a ver, a ver. ¿De qué gamonales estoy hablando, muchachos? A ver, los gamonales son los hacendados de la Sierra Sur. ¿Qué tipo de explotación llevaban a cabo los gamonales? ¿Se acuerdan? A ver, ¿por qué se dio la rebelión de Rumimaki? Decíamos que esta rebelión inspiró a la creación de una obra llamada El mundo es ancho y ajeno. Por lo tanto, dime, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema ahí en la zona de Puno? El problema viene a ser la usurpación de tierras a las comunidades campesinas, chicos, por parte de estas autoridades abusivas. Entonces, la rebelión de Rumimaki todavía no había concluido. Y el otro problema importante para el momento en que Leguía asume la presidencia, es la protesta estudiantil universitaria, chicos. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba en Argentina, en el año de 1918 habían encabezado una reforma universitaria. Estoy hablando de Argentina. Esa reforma universitaria de Córdoba marcaba un hito en la lucha de los estudiantes universitarios del Perú. Estudiantes de Lima y de provincias en el Perú, siguiendo los pasos de los universitarios de Argentina, también tratan de promover una reforma universitaria. Esa reforma universitaria también se va a terminar realizando. Ujú. Y justamente uno de los encargados de dirigir San Marcos, ¿no?, y entablar acuerdos con el gobierno de Leguía para esta buena reforma universitaria fue Mariano H. Cornejo. Como Leguía estuvo apoyando esta reforma universitaria, muchos estudiantes universitarios lo amaban a Leguía. Tanto es que los estudiantes en San Marcos, por ejemplo, lo recibían, ¿no?, con abrazos abiertos a Leguía. Leguía es uno de los pocos presidentes que pudo pisar San Marcos sin ningún problema. Profe, ¿por qué habla eso, profe? Porque imagínate nada más cuando fue Toledo a visitar San Marcos, imagínate. Le aventaron zapatos y otras cosas más, imagínate, lo pifiaron, ¿no? Ujú. O imagínate cuando fue, por ejemplo, Richard Nixon de Estados Unidos a visitar San Marcos, igual. La oposición, ¿no?, política en San Marcos era muy fuerte. Pero Leguía era un presidente bastante, con mucho prestigio dentro de San Marcos.
Es más, incluso los estudiantes sanmarquinos lo llamaban el Júpiter presidente. Así lo llamaban, ¿ah? El Júpiter presidente, imagínate. ¿Mm? Eh, Además de esto, cuando Leguía, por ejemplo, ingresaba a San Marcos, al estadio de San Marcos para dar una especie de charla o conferencia, Leguía podía ingresar al estadio en cualquier momento y en cualquier momento era bien recibido. En más de una oportunidad, ¿no? Un encuentro de fútbol en el estadio de San Marcos se paralizó cuando empezó a entonar, la banda empezó a entonar el himno nacional en medio del encuentro, ¿ah? Y los equipos paralizaron el juego, ¿no? Y Leguía hace su entrada triunfal al estadio y después de casi 40 minutos de un discurso y una ceremonia que da Leguía, él se marcha y el encuentro continúa. Imagínate, ese tipo de cosas podía generar Leguía, ¿no? Dentro de San Marcos, por ejemplo. Es importante tomar en cuenta esto. Ahora, volviendo a la creación de la Constitución de 1920, esta Constitución de 1920 que Leguía establece tiene como objetivo, permitir que Leguía pueda reelegirse como presidente del Perú. No te vayas a olvidar, ¿ah? Tiene como objetivo la reelección presidencial. En 1924, estamos aquí, miren, 1924, Leguía logra, Leguía logra la reelección presidencial. Sí, en 1924 Leguía se presenta nuevamente como candidato, ¿no? Y logra una victoria electoral. Pero mira, la constitución que estaba vigente cuando Leguía asume la presidencia era la constitución de 1860. A ver si te acuerdas. ¿Qué gobierno había creado la Constitución de 1860? Yo cuando coloqué esa información, cuando les dije esto, les dije que esta era la Constitución que había durado más tiempo en la República, la que tenía mayor duración. 60 años duró esa Constitución. Ya dime, ¿quién gobernaba en el Perú en ese tiempo? Te doy una pista. Durante su gobierno se creó, además de esta Constitución, otra más. Una más. Ya pues chicos, esto ya creo que ya salió, ¿no? Profe, no, no sé. ¿Cómo que no sabes? Ramón Castilla, chicos. La constitución que había establecido Castilla decía que el periodo presidencial, duraría 4 años. 4 años. Te vayas a olvidar, 4 añitos. ¿Ya? La constitución que Leguía está promoviendo plantea que el periodo presidencial se ampliaría a 5 años. Mira, por eso es que Leguía, en el año 1924 se presenta en las elecciones y obtiene una victoria electoral, chicos. Y va a nuevamente ser reelegido presidente, va a ser reelegido hasta 1929. Todo el mundo pensaba que en el 29 terminaría el gobierno de Leguía, porque Leguía ya había tenido una elección y ahora tenía una reelección. Ahora, en el año 29, Leguía nuevamente se presentó como candidato nuevamente candidato presidencial y todo el mundo decía, eso se puede, pero eso no se puede, eso no es legal. Y Leguía terminó justificando, ¿no? Su campaña electoral de 1929. Dijo, ¿no? Eh, no se olviden, pueblo peruano, ¿no? Que existe ya una ley de reelección presidencial. Por eso me estoy presentando yo aquí. Y todo el mundo decía, Leguía, no puedes, no, si has hecho uso de esta reelección en el año 24. Y Leguía decía, no, no. La Constitución ha sido creada y promulgada en 1920. Entonces, en el año 24 me presento como candidato. Tengo derecho a ser elegido presidente. En el año 29, ahora me estoy presentando nuevamente. Tengo derecho a mi reelección. Y todo el mundo decía, no, esta es la segunda reelección, le decían. Y la del año 19, ¿te has olvidado que fuiste elegido presidente en el 19? Y Leguía dijo, sí, cierto, fui elegido presidente. Pero en ese tiempo
Yo fui elegido mientras estaba vigente la Constitución de 1860. La Constitución del 60 solamente permitía ser elegido presidente. La del 20 permite ser elegido presidente y reelegido presidente. Por eso es que yo, en el 24, esa sería mi primera elección presidencial mientras está vigente la Constitución del 20. Y la del 29 sería mi derecho a la reelección. Sin nada, un juego de palabras, de guía terminó confundiendo a la gente, bajo el criterio de que la ley no es retroactiva. Y al final, chicos, ¿no? Así es. Así es como termina, ¿ya? Ujú. Jara, por favor, no interrumpas. Muy bien, a ver. Muy bien. Profe, ¿eso significa que Leguía manipuló las leyes para prolongar su gobierno? Obviamente que sí. Eso debemos tenerlo en cuenta. Ujú. Ya está. Ahora, si quieres ver cómo termina el gobierno de Leguía, lo vamos a ver también en la parte final. Pero quiero que entiendas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Leguía? Son 3 momentos consecutivos que Leguía fue elegido presidente. 19, 24 y 29. Y ahora vamos por aquí, a hablar de algunos políticos que se convirtieron en oposición al gobierno de Leguía. Por ejemplo, tenemos a José Carlos Mariátegui, figura, ¿no? Notable, ¿no? Y obviamente figura que simboliza nuestra institución también, ¿verdad? Mariátegui, intelectual autodidacta, hay que decir, ¿no? Él nunca pisó las aulas universitarias, un autodidacta, eh, terminó siendo presionado por el gobierno de Leguía, amenazado prácticamente. Le dijeron, oye, Mariátegui, mira, tienes una beca para que te vayas a estudiar a Europa, ¿ya? O te vas o aquí te encarcelamos, te desaparecemos, bueno, todo esto vamos a... No fue que los amenazaron, así le dijeron. Mariátegui optó por tomar la beca y por irse a Europa. Otro personaje que también fue muy, se puede decir, muy presionado por el gobierno de Leguía fue Víctor Andrés Belaún. Ujú. Claro, y tenemos también a Víctor Raúl Haya de la Torre, otro político también que criticó, cuestionó duramente el oncenio de Leguía. Así es. En ese tiempo, chicos, van surgiendo también los partidos de masa. ¿Qué son los partidos de masa? Los partidos de masa son aquellos partidos que pueden atraer la atención de muchos simpatizantes. ¿Cuáles son estos partidos? El Partido Socialista Peruano. A ver, pregunta, ¿sabes quién fundó ese partido? Muy bien, Colán, excelente. Este partido llamado Partido Socialista Peruano, que más tarde va a cambiar de nombre, ¿no? Tras la muerte de su líder, a Partido Comunista del Perú, fue fundado por José Carlos Mariátegui. Muy bien, muy bien. Ujú. Lo que pasa es que Mariátegui, al estudiar en Europa, logró nutrirse de una ideología. Hay una ideología que va a influir mucho en él, ¿no? El socialismo. Y él va a tratar de aplicar las ideas socialistas a la realidad peruana. ¿Mm? Por eso es que incluso funda un partido con ese nombre, ¿no? Bajo esos ideales, ¿no? Él es el principal representante del socialismo peruano, para que me entiendas, José Carlos Mariátegui. Y bueno, el otro grupo, el otro partido de masa viene a ser el APRA. El APRA. La pregunta es, ¿quién fundó el APRA, chicos? A ver, ¿quién fundó el APRA? Pobre que me digas Alan García. Dime, a ver. Víctor Raúl Haya de la Torre. No te vayas a olvidar de esto. Aquí están los dos personajes, ¿no? A la derecha, Mariátegui, y a la izquierda, Víctor Raúl Haya de la Torre. Dos grandes líderes, ¿no? Ahí están. Ahora, recuerden, estos dos personajes dirigieron partidos de masa en su época y también tuvieron algunas obras que los representaron, ¿no? Aya eran de familia de clase media, ¿no? Y Aya creó este gran movimiento llamado APRA, que en verdad no era un partido político, nace como un movimiento. APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, chicos. Ujú. Y un mismo nombre nos dice Popular Revolucionaria Americana.
lo que Haya quería mostrarnos en ese tiempo es que el APRA fue creado con un objetivo: hacer frente al imperialismo yanqui, hacer frente al imperialismo norteamericano. No te vayas a olvidar. ¿Mm? Hacer frente al imperialismo norteamericano. Eso es lo que él buscaba. Profe, al imperialismo norteamericano, sí. Hacer frente al imperialismo norteamericano, chicos. O sea, que el APRA era un movimiento que se oponía a la dominación que Estados Unidos ejercía sobre América, esa dominación capitalista. Por eso él decía de que debemos unirnos, ¿no? La clase media de los distintos países de América Latina deben unirse para hacer frente a esta dominación, ¿no? De Estados Unidos. Miren, por eso es que la obra, una de las obras más importantes que creó, por ejemplo, Haya, fue esta de aquí, el antiimperialismo y el APRA. No te vayas a olvidar de esto. Ujú. Por otro lado, José Carlos Mariátegui, como te digo, Mariátegui fue un autodidacta, es decir, nunca no obtuvo un grado universitario, él no fue bachiller, no fue magíster, ¿no? No, él no tuvo la necesidad, ¿no? de estudiar en una universidad. Bueno, sí, lo tuvo, solo que la vida, ¿no? fue bastante dura para él. Perdió a su padre en muy temprana edad, así que tuvo que apoyar a su madre trabajando. Su primer trabajo, uno de los primeros trabajos que tuvo fue de repartidor de periódicos, ¿no? Y luego fue vendedor de periódicos. Mientras vendía periódicos, escribía pequeños panfletos, pequeñas citas. Un día tuvo la oportunidad de conocer a uno de los directores del periódico, quien observa lo que él escribía y le da la oportunidad de publicar en un diario, hace unas pequeñas publicaciones, una pequeña, ¿no? Una pequeña parte del diario lo dedicaban a Mariátegui, ¿no? Una vez a la semana. Mariátegui, bueno, no tenía temor de las críticas, así que decidió utilizar un seudónimo, Juan Croniqueur, ¿no? Su primer seudónimo. Justo, profe, es el nombre de mi colegio. Sí, 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 claro, muy bien. Luego, más adelante, este personaje va a crear obras muy importantes, pero después trabajó en un diario llamado La Labor. En este diario, él terminaba defendiendo las ideas de los obreros, ujú, mostrando sus ideas socialistas, publicando. Más tarde crearía una revista de ciencia y cultura llamada El Amauta. Justamente a él se le conocía ya en ese tiempo como El Amauta, no te vayas a olvidar. Pero su obra más importante fue esta de aquí, Los siete ensayos, ujú, de la interpretación de la realidad peruana. Esa es la obra más grande de Mariátegui, donde él va mostrando, ¿no? Ujú, la realidad del Perú, ¿no? Él va explicando, por ejemplo, cuál es el verdadero problema del Perú. Él habla del problema del indio, el problema de la tierra, ¿no? Analiza, ¿no? La realidad peruana en siete grandes ensayos. Tú das lectura de esta obra, ujú, y te va a sorprender de repente, porque mucho de lo que Mariátegui menciona ahí todavía existe ahora en nuestro país como problemático. Parece que la obra hubiera sido escrita en este periodo contemporáneo, cuando tiene ya cerca de 100 años de antigüedad la obra. Así es. Y bueno, ¿no? Ambas agrupaciones terminaban atrayendo a muchos simpatizantes políticos. Por eso es que ambos partidos, el Partido Aprista Peruano, ujú, más conocido como APRA, y el Partido Socialista de Perú, son considerados partidos de masa. Ahora, otro punto que también debemos tomar en cuenta es que Víctor Raúl eh, logró crear universidades para apoyar a los obreros, para apoyar a la gente pobre. Creó las llamadas universidades populares Manuel González Prada, así se llamaban esas universidades. Pero con el tiempo fueron disueltas, ¿no? Y muchas veces en estas universidades populares, Mariátegui fue invitado a dar ciertas conferencias, ¿no? Ciertas charlas, ¿no? Y Mariátegui es sorprendente Mariátegui porque a pesar de que él nunca tuvo un grado universitario, Mariátegui era muy llamado para poder conversar sobre distintos temas en las universidades. Ujú. Así es, dando conferencias y todo lo demás. Bueno, ahora hablemos del aspecto social. Hemos hablado, ¿no? Según Leguía,
Su gobierno favoreció a qué grupo social, chicos. Su gobierno terminó favoreciendo a la clase media. No te vayas a olvidar de esto. Comerciantes, profesionales fueron colocados, por ejemplo, en varios cargos, varios ministerios. Es importante entonces tomar en cuenta eso. ¿Qué más? Por otro lado, también en el aspecto social, Leguía se caracterizó porque su gobierno fue demasiado populista. No te vayas a olvidar aquí, fue demasiado populista. Es decir, buscaba a través de promesas, ¿no? A través de algunas reformas, ganarse el apoyo, la simpatía del pueblo para que el pueblo respalde su gobierno, ¿me entiendes? Profe, espérese un ratito, espérese un ratito. Usted dice que esto se le llama gobierno populista. ¿Es el primer gobierno populista que hubo en el Perú? ¿Sí o no? A ver, si hay otro antes de Leguía, menciónalo por favor. Vamos, vamos chicos, vamos. Está difícil, ¿ah? A ver, ¿existe otro presidente civilista o no? Otro presidente populista, digo, sí o no. Sí, pues, te hablé de un personaje al que le llamaban el pan grande, ¿verdad? Si a Leguía le llamaban el Júpiter presidente, a Billinghurst le llamaban el pan grande. Billinghurst fue el primer presidente populista en el Perú. Billinghurst fue el primero, ¿no? Pero Leguía convirtió el populismo en una nueva forma de hacer política. Ujú. Y no solamente efectuó el populismo en su campaña electoral, sino también siendo presidente. ¿Sabes lo que dijo en una conferencia? En realidad lo que dice Mariátegui es cierto. El problema, el verdadero problema del indio es el problema de la tierra. El indio, ¿no? Las comunidades indígenas en el Perú son los que merecen tener derecho a la tierra. Todo el mundo decía, ah, Leguía, ¿no? Leguía el presidente estaba reconociendo que la propiedad de las tierras debe ser de las comunidades campesinas, pero nada más. O sea, Leguía nunca realizó una reforma agraria, nunca impulsó la manera de cómo entregar de tierras a las comunidades campesinas, pero sí jugó bastante, ¿no? Con este discurso de reconocer, ¿no? De que la tierra debe ser propiedad de los campesinos, imagínate. Otra de las medidas populistas que hizo, aparte de señalar el problema del indio, es establecer esto, mira, establecer el Día del Indio. Los 24 de junio de todos los años, según Leguía, en el calendario cívico, se debería establecer el Día del Indio. Día del Indio, profe, sí, el Día del Indio. Que después sería cambiado por el presidente Velasco a Día del Campesino, no te vayas a olvidar. Además de esto, Leguía terminó estableciendo la ley del patronato de la raza indígena. Esta ley es importante, chicos. La ley del patronato de la raza indígena es una ley a través del cual el gobierno de Leguía reconoce la existencia de las comunidades campesinas e indígenas. Las comunidades campesinas nativas del Perú, o sea, las poblaciones de la zona andina y las poblaciones de la Amazonía, son reconocidos como ciudadanos peruanos. Así como también se reconoce en la Constitución de 1920 de Leguía que el idioma oficial del Perú es el castellano, ¿no? Que nosotros llamamos español, el quechua, el aymara y las demás lenguas nativas. ¿Me entiendes? Esos son los idiomas oficiales del Perú, no te vayas a olvidar. Y bueno, también Leguía terminó creando la Oficina de Asuntos Indígenas en ese tiempo. La Oficina de Asuntos Indígenas, sí, que se ubicaba en Lima. Era una institución creada por el gobierno para eh, recepcionar las denuncias, los reclamos de las comunidades campesinas frente a algún abuso cometido contra ellos. Entiendo, profe. Chicos, déjame decirte
que esta oficina de asuntos indígenas en verdad era parte de la medida populista de Leguía. ¿Por qué, profe? Pues si es una institución que iba a tratar de buscar administrar justicia a favor de los indígenas. Si había un abuso, los indígenas podían denunciar ese abuso ahí, profe. Claro, claro que sí. Pero ya te hago una pregunta, ¿dónde está su sede? Está en Lima. ¿En Lima hay indígenas? Muy pocos. La mayoría de indígenas y la mayoría de explotación indígena, ¿dónde se da? En la zona andina, en las haciendas de la costa norte, ¿no? O en todo caso en la selva, pero no en la costa, pues chicos, en la costa, en Lima, profe, o sea que para que denuncie el indígena tenía que viajar, por ejemplo, si te eras explotado en Arequipa, tenías que salir de Arequipa a Lima a denunciar. Si eras explotado en Ancash, tenías que hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces nos damos cuenta ahí, muchachos, nos damos cuenta nosotros con eso, que simplemente era una medida populista, ¿no? Ujú, así es. Ahora, hablando de esto del indígena, del tema del indio y todo lo demás, hay un movimiento, hay una corriente cultural, ¿no? Cultural, artística, literaria, que revalora el papel de los indígenas en el Perú. ¿Cómo se llama esa corriente que aparece en ese tiempo ya? A ver, y que tiene como exponentes a Pedro Zulen, por ejemplo, ¿no? Como exponente en pintura tenemos a José de Sabogal. ¿Cómo se llama ese movimiento, chicos? Mariátegui también está metido en esto, ¿ah? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Indigenismo. El indigenismo, chicos. Va apareciendo esta corriente, el indigenismo. José Sabogal en pintura, Pedro Zulen también, no te vayas, un gran defensor de los indígenas en ese tiempo. Ya está. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora, otra de las cosas que debemos conocer también es el aspecto económico del oncenio de Leguía. ¿Cómo se desarrolló en el aspecto económico este gobierno? A ver, ¿cómo es que se desarrolla en el aspecto económico este gobierno? Primero que nada, mira, se produce un incremento del capitalismo norteamericano en nuestro país. Sí, se incrementa el capitalismo norteamericano en nuestro país, chicos. Recuerda, hay llegada, por ejemplo, de nuevas inversiones norteamericanas a nuestro país. Hay una empresa que aparece en ese tiempo, se llama la Foundation Company. Es una empresa de fundición de metales. Una empresa de fundición, profe, sí, trabaja dos metales sobre todo, bronce y cobre. Bronce y cobre. Y se va a encargar de hacer las obras públicas así como también el sistema de drenaje de alcantarillas, de agua y desagüe de diversos lugares. Por ejemplo, uno de los primeros lugares a donde se llevó, por ejemplo, agua y desagüe en ese tiempo fue la zona, a ver, ¿cómo se llama esta zona? La zona de Puente Piedra, que recién había sido poblada en ese tiempo, imagínate. Ujú. También se terminó reemplazando el sistema de tuberías de plomo, porque antes las tuberías, chicos, estaban hechas de plomo. Se descubrió que el plomo tenía un alto porcentaje de contaminante y esto generaba problemas a la salud, incluso a la salud mental. Entonces, todo eso hizo que el gobierno promueva la renovación de las viejas tuberías de plomo, esas iban a ser renovadas y reemplazadas por tuberías de cobre. ¿Me entiendes? Así es, y por eso es que esta empresa va ganando cierto mercado aquí en el Perú. Ya vamos a ver qué otros trabajos también va a hacer la empresa Foundation. Ahora, miren, chicos, Leguía en aspecto económico representa el desplazamiento, escúchame bien esto que es importante, el desplazamiento de la dependencia económica del capital inglés por el norteamericano. ¿Qué significa? Vamos a dejar de depender de los ingleses principalmente y vamos a pasar a depender en primer lugar de quién? De Estados Unidos. Ahora, si esto nosotros lo comparamos con el contexto mundial, a ver, Leguía empieza su gobierno en 1919, chicos. ¿Qué está pasando en el mundo en el año 19? Vamos, dime. ¿Qué está pasando en 1919 en el mundo? Ya debes haber visto esto en Historia Universal también, supongo. O debes estar cerca. A ver.
¿Qué hecho de significancia se lleva a cabo en el 19? Hay un tratado que se firma, el Tratado de Versalles. Ese tratado pone fin a un gran conflicto, la Primera Guerra Mundial. Claro, Farfán, muy bien. ¿Cuáles fueron las nuevas potencias del mundo a partir del final de la Primera Guerra Mundial? Francia, Inglaterra eran las potencias mundiales antes de iniciar este conflicto, sino que habían sido, ¿qué cosa? Dañadas, ¿no? Agredidas por el ataque alemán, sobre todo. Entonces ya no era Inglaterra y Francia. Habían aparecido nuevas potencias en el año 19. Una de esas potencias era Estados Unidos y otra potencia que se había expandido en la zona de Asia era el lejano oriente, era Japón. Japón, chicos. Entonces, como la economía norteamericana había desplazado a la economía inglesa, nuestro país también va a estar muy ligado al capital yankee, el capital de los Estados Unidos. No te vayas a olvidar. Tanto es que Leguía llevó a cabo una política de empréstitos durante su gobierno. Profe, política de empréstitos. ¿Qué son los empréstitos, chicos? Esto es un término que en economía muchas veces usamos. A ver, vamos. Yo sé que te han explicado esto en el curso de economía, ¿verdad? ¿Quién te enseña a Bazán, supongo? Profesor Bazán. A ver, a quedar bien, a ver, al profesor Bazán. Ahorita lo llamo, en tu delante lo voy a llamar. No me sabe decir el alumno qué son empréstitos. Los empréstitos son préstamos, chicos, pero son préstamos que hace un Estado a quién, a otro Estado, o en todo caso a quién, a organismos financieros mundiales, como hoy en día el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. A ver, operación financiera que realiza el Estado con otros entes públicos, normalmente mediante emisiones. Muy bien, título de crédito, claro, muy bien, excelente. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Quién ha respondido aquí? Farfán, creo. A ver. Sí, ¿no? Muy bien, Farfán. Muy bien, muy bien. Excelente. Y sabes, estos empréstitos, la guía los solicita para invertir sobre todo en obras públicas, embellecer Lima, profe, sí, embellecer la capital del Perú. ¿Por qué? Porque el Perú necesitaba que su capital esté bella, porque estábamos celebrando, ¿qué cosa? Algo muy importante en ese contexto, 1921, 1921, 1924. ¿Qué estábamos celebrando en ese contexto, chicos? ¿Mm? En 1921, los 100 años de qué? De la proclamación de la independencia. 1924, los 100 años de qué? De la consolidación de la independencia. El Perú estaba de fiesta. Ese centenario se vivió con alegría, chicos, no como el bicentenario. Lamentablemente estábamos en una crisis política, un problema con esto del COVID, ¿no? Que todavía no es superado. No se ha vivido de buena manera, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, este bicentenario, pero esperemos que en el 2024 se pueda llevar a cabo mejor la celebración, ¿no? Esperemos, esperemos. Ahora, ¿sabes lo que generó todos esos empréstitos? La deuda externa del Perú. Mira, en 1919, el año en que Leguía asume la presidencia, la deuda externa era 10 millones de dólares. En moneda norteamericana, cuando Leguía termina su gobierno 11 años después, en 1930, la deuda externa del Perú era de 100 millones de dólares. Dete cuenta, ¿qué pasó con la deuda? Se multiplicó por 10, chicos. Se dio tanto la deuda externa, por eso que Leguía representa esto, ¿no? No solamente el gobierno donde se ve un incremento de la inversión norteamericana en el Perú, sino también un incremento de la dependencia económica del Perú al capital norteamericano. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Bueno, eh, hablando de esto, también podemos mencionar nosotros eh, que hay empresas que representan esa dominación económica de Estados Unidos. Te he hablado de la Foundation Company. Ahora, ¿te acuerdas de esta empresa? ¿Te acuerdas de esta empresa? La más importante de todas, la IPC, una empresa que había llegado en tiempos del gobierno de Benavides en 1915 en la República Aristocrática del Perú.
una empresa norteamericana dedicada a la extracción de qué recurso de la costa norte, Piura, los tablazos de la Brea y Pariña, chicos, tablazos, queda bien a tu profesor de geografía. Dime, ¿qué recurso se extrae de un tablazo? Ay, no te pases, pues. No me digas que te enseña Giraldo, no puedo creer. Bueno, ya, bueno. Se extrae petróleo, chicos, hidrocarburos, no te olvides. Entonces, la IPC, por eso se llama International Petroleum Company, empresa o compañía de petróleo internacional, no te olvides. Esa es la empresa más grande que tiene Estados Unidos en este tiempo. Ya está. Muy bien. Ahora, veamos algo más. Veamos algo más. Por ejemplo, en el año de 1920, en la Constitución de 1920, se dio una ley que fue muy criticada. Se llamó la Ley de Conscripción Vial, chicos. Ley de Conscripción Vial. En esta ley, por ejemplo, se establece un trabajo obligatorio para todos aquellos varones entre 18 y 60 años de edad por 12 días al año en la construcción o reparación de carreteras, pistas, avenidas o vías de comunicación en general. Esto es lo que Jorge Basadre, el personaje que aparece en el billete todavía de 100 soles, denominó como la mita republicana. La comparó bastante con el sistema de trabajo incaico llamado la mita, porque en la mita igual, ¿no? El pueblo indígena, el Hatun Runa, tenía que ir a trabajar a favor del Estado, ¿verdad? Por un cierto tiempo, de forma gratuita, igualito. Profe, una pregunta. ¿Todos iban a cumplir la conscripción vial? No. No, chicos. Esto era una condición que se ponía así, ¿no? Por ejemplo, el Estado estableció un impuesto, ¿no? Si tú podías pagar ese impuesto, si tú podías pagar ese impuesto, no ibas a la ley de conscripción vial, no ibas a trabajar esos 12 días. Pero si tú no tenías dinero para pagar esos impuestos, ¿cómo ibas a pagar ese impuesto? Trabajando. Ahora yo te hago una pregunta. En el Perú, ¿quiénes son los que no tienen la posibilidad, sobre todo por los escasos ingresos económicos y escasos recursos que tienen, la baja calidad de vida, de no pagar ese impuesto y tienen que ir necesariamente a cumplir la ley de conscripción vial? ¿Quiénes son ese sector social en el Perú? ¿Quiénes conforman ese sector social que en su mayoría fue a trabajar en la ley de conscripción vial? ¿Los comerciantes? No, ellos sí pueden hacerlo. Los artesanos también. Los obreros en las ciudades también. ¿Sabes quiénes eran los que se vieron afectados con esto directamente? Los indígenas, las comunidades indígenas, chicos. Por eso es que Basadre dijo, no, esto debe llamarse la mitad republicana, porque el Estado lo que está haciendo es que los indígenas trabajen, construyendo vías de comunicación, reparando líneas ferroviarias, construyendo carreteras. Así es. Entonces, por eso fue muy cuestionada esta ley de conscripción vial. Muy bien. Bueno, por otro lado también, miren aquí estas imágenes. Hay algunas obras que se terminan realizando en ese tiempo. Por ejemplo, te hablé de la ley de conscripción vial, ¿verdad? Mira lo que se construye en este tiempo. Esta es una fotografía muy antigua, ¿no? He tenido la suerte de encontrar esta imagen, miren. No se ve bien, pero miren, aquí podemos observar cómo se está construyendo el primer tramo, es trocha, todavía no es asfaltado, obviamente, pero es una carretera, ¿no? Y claro, esto viene a ser un tramo, es de norte a sur, y también el tramo central, lo que después vendría a ser, chicos, esta parte, la carretera central, más adelante, años más adelante. ¿Qué más? También se aprobó esta ley, la ley de aguas. No es la primera vez que en el Perú existe una ley de aguas. En tiempos del gobierno de Eduardo López de Romaña, a inicios de la República Aristocrática, también se desarrolló una ley de aguas. También en ese tiempo existió una ley de aguas. Ujú. La ley de aguas del tiempo de López de Romaña decía, el Estado administra el agua. Por lo tanto, el Estado tiene que entregar el agua a quien apoya al gobierno. Prácticamente era así, ¿no?
No, chicos. La ley de tiempo de López de Romaño decía, el Estado reparte agua a quien más necesite. ¿Cómo sabemos quién más necesita? Si tienes más tierras, te vamos a dar más agua. Si tienes menos tierras, menos agua. Proporcional a la cantidad de tierras que tienes. Entonces, ¿quiénes se vieron favorecidos con esa ley de aguas en tiempo de López de Romaño? Los hacendados. La ley de aguas de Leguía decía, el Estado administra el agua. Y el Estado se va a encargar de repartir el agua. Nada más. Yo tengo una pregunta. Si esta ley no tenía esa condición, entonces el Estado tenía que repartir a todos o a quien el Estado crea que merece el agua. Al final, ¿sabes a quién entregó el agua, Leguía? A todos aquellos que apoyaban su gobierno. Si tú, por ejemplo, eres un hacendado, miembro de la oligarquía civilista, imagínate, y criticas el gobierno de Leguía, te fregaste, porque Leguía no te va a llevar agua, no te va a dar agua. Prácticamente con esto Leguía los tenía manejado el partido civil, los tenía manipulado. Si tú no me apoyas, si te conviertes en un grupo de oposición hacendado, no te voy a repartir agua. Así es. Entonces, la ley de aguas fue un instrumento utilizado por Leguía para controlar a la oligarquía civilista. ¿Mm? Y también se impulsaron muchas obras de irrigación, muchas obras de irrigación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Esta es la zona de Imperial. ¿Alguno de ustedes conoce dónde queda Imperial? Son unas pampas, chicos. Imperial. A ver, ¿dónde queda Imperial? Imperial, chicos, se ubica en Cañete, al sur de Lima. Este es Imperial. Estas pampas, el problema con las pampas, y eso lo debes saber por geografía, ¿no? Las pampas son territorios amplios, con suelos llanos. Antiguamente eran valles, solo que el río se terminó secando, por ejemplo, desaparece el río. Los suelos son altamente productivos, pero hace falta algo para cultivar aquí, agua. Entonces, ¿cuál fue la solución? Llevar obras de irrigación. Ahí viene el proyecto Imperial a Cañete. También se impulsa este proyecto, el proyecto Olmos. Sabes que la pampa más extensa de la costa peruana es la pampa de Olmos en Lambayeque. Ahí se llevó el proyecto Olmos, imagínate. Desde ese tiempo ya existen estos proyectos de irrigación. Para poder llevar a cabo estos proyectos se llevó a cabo financiamiento de Estados Unidos. Se solicitó empréstitos también para esto. Por otro lado, miran lo que hace también el gobierno de Leguía, termina embelleciendo el puerto del Callao. Hay muchos muelles, por ejemplo, almacenes que se terminan reconstruyendo, se remodela toda esta zona. No te vayas a olvidar, es importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué otra cosa debemos también nosotros tomar en cuenta? La creación del Banco de Reservas. Cuidado, no lo confundas con el Banco Central de Reservas. No, 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 no. Este es el Banco de Reserva nada más. El antecedente a lo que después llamaríamos nosotros Banco Central de Reserva. Por otro lado, también en aspecto económico, hay una misión norteamericana que llega a nuestro país en ese tiempo. Una misión económica que obviamente busca, esta misión económica, chicos, busca dar ciertas pautas para poder dirigir la economía del país. ¿Cómo se llama esta misión económica? A ver, a ver. A lo largo de nuestra historia hay varias misiones económicas que llegan al Perú. ¿Cómo se llama esta misión? La misión Cumberland. No te vayas a olvidar. Aquí voy a ponerlo, no está en la PPT, la misión Cumberland. Es una misión que termina prácticamente impulsando políticas liberales, es decir, recomendando, por ejemplo, al Perú que los aranceles se reduzcan, sean los más bajos posibles, para facilitar así el libre comercio con Estados Unidos. Obviamente, ¿no? Lo que se buscaba era ligar la economía peruana a la economía norteamericana. Ya está. Muy bien. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta que las líneas ferroviarias que habían sido entregadas por el gobierno peruano a esta empresa llamada Peruvian Corporation en tiempos de Cáceres por 66 años, no te vayas a olvidar, esta entrega de líneas ferroviarias había ya vencido.
pero la deuda que el Perú tenía con el capital inglés todavía no se había saldado. Entonces Leguía va a decir lo siguiente, ya, ¿cuánto falta para poder pagar nuestra deuda? ¿Y saben lo que van a decir ellos? Nos falta eh, cerca de 30 millones de libras esterlinas. Leguía dice, ¿y eso equivalente a cuántos años de administración de líneas ferroviarias es? Y ellos dijeron, bueno, si nos vas a dar para administrar las líneas ferroviarias, bueno, deberá ser pues 100 años. Y Leguía, ¿qué es lo que hace? Le entrega el control de las líneas ferroviarias por 100 años más a esta empresa. Ahora, algunos dicen, algunos señalan también que esta entrega fue a perpetuidad. Profe, ¿cómo que a perpetuidad? No entiendo esto. O sea, para siempre. Por eso ten mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a postular a San Marcos considera que esta entrega se hace a perpetuidad. Si tú vas a postular, por ejemplo, a Villarreal, al Callao, consideran de que la entrega de estas líneas ferroviarias es por 100 años más. No te vayas a olvidar. 100 años más. Listo, listo, listo. Sigamos avanzando. Mira por aquí. Aquí tenemos la construcción de algunas líneas ferroviarias que se hacen en tiempo de Leguía. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, ¿no? La creación de dos escuelas. La Escuela de Aviación y Marina, que estaban juntos en ese tiempo, y la Escuela de lo que se llamaba la Guardia Republicana, que es el antecedente a la Policía Nacional del Perú en ese tiempo. Hay que señalar que se permitió, por ejemplo, también el acceso a las mujeres a la educación secundaria con mayor facilidad. Antes no, ¿ah? Antes tenías que tú pertenecer, tenías que tener una recomendación, cumplir con ciertos parámetros si eras mujer para poder llevar a cabo estudios secundarios. Ahora no. Ahora hay una mayor presencia de mujeres en la educación secundaria. Así es. Y bueno, por otro lado también podemos nosotros señalar las obras que se construyeron en tiempos del onceno. Estas obras, no te vayas a olvidar, están ligadas ¿qué? Al centenario de la independencia, chicos. Por ejemplo, tenemos esto, el Hotel Bolívar, que fue creado con el nombre de Hotel Ayacucho. Hotel Ayacucho, sí, imagínate. Inicialmente se llamó Hotel Ayacucho, ¿no? Y que obviamente para resaltar la peruanidad, el quechua y todo lo demás, como Ayacucho es un término quechua, ¿no? Le colocaron ahí abajito, ¿qué significa? ¿Para qué hicieron eso? Nadie entraba al hotel, chicos. No había turistas que llegaban ahí. Pero ¿por qué? ¿Qué significa Ayacucho? Rincón de muertos. Imagínate si un hotel se le llama así, muy pocas personas se animaban a ingresar a este lugar. Así que se cambió de nombre por Hotel Bolívar, ¿no? Y eso está en el centro de Lima, ¿no? En la Plaza San Martín, está. Ese es el hotel. ¿Qué más? Mira, se crea esto también. En el parque universitario todavía existe esta torre. Es esta torre y este reloj en la parte superior. El reloj del parque universitario. Esto fue una obra financiada, su construcción por una colonia alemana en el Perú. ¿Sí? La colonia de alemanes en el Perú le terminan regalando, ¿no? A nuestro país este reloj del parque universitario. Ahí está. Y Adolfo Hitler lanzó un saludo, ¿no? Un saludo también público al Perú por los 100 años de independencia. Así es. Claro, Hitler estaba ahí, recuerden, como canciller en el poder. Además, esto, miren, profe, ¿por qué no saco una foto moderna? Porque esto ya no existe, chicos. Ya no existe. ¿Esto dónde estaba? En la cuadra 1 de la avenida Arequipa. Este es el arco morisco. Miren en detalle de este arco. La colonia de españoles ordena la construcción de este arco morisco en la cuadra 1 de la avenida Arequipa. Ahí donde está el cruce, ¿no? De la avenida, donde empieza la avenida Wilson y la avenida Arequipa, justo, con la avenida 28 de julio, ahí estaba. Lamentablemente era muy pequeño, por lo tanto, cuando vehículos de transporte de mayor tamaño
intentaban cruzar por ahí, era un obstáculo, era un problema. Así que decidieron derrumbar este arco morisco. Pero antes de derrumbarlo, obviamente tomaron medidas, ujú, y decidieron crear una réplica a escala exacta de este arco en otro lugar. ¿Dónde, profe? En Surco, ¿no? A espaldas de la Universidad Ricardo Palma, en el llamado Parque de la Amistad. Claro, muy bien. Ujú. Yo sé que por ahí Toledo conoce esto, ¿verdad, chicos? Claro. Ujú. Claro, el Parque de la Amistad. Claro. Ujú. Ahora, claro, tus recuerdos. Muy bien, excelente. Ujú. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta, chicos, también es la creación de esta gran obra. Mire, yo sé que tú has pasado de repente por este lugar, ves la obra y no sabes lo que es. Es la Plaza Jorge Chávez. Ni siquiera sabes que la plaza o el lugar se llama así Plaza Jorge Chávez. Esta es una obra, un regalo de la colonia británica. Vamos a acercar un poco para dotar esto. Miren, aquí tenemos este emblema, miren, de estos seres alados volando, miren. No, mejor no alados, sino estos dioses, ¿no? Que representan, ¿no? El poder en el aire. La representación del dios Eolos también se puede ver aquí. Y hay un monumento a Jorge Chávez. ¿Quién fue Jorge Chávez? ¿Qué había hecho Jorge Chávez, chicos? A ver, le hemos hablado, ¿ah? Hemos hablado de Jorge Chávez. A ver, ¿qué hizo? Intentó cruzar los Alpes. ¿Lo logró? Sí, pero a costa de su vida. Ujú. Los Alpes son una cordillera que está al norte de Italia, no te olvides. Profe, ¿dónde está esto? Avenida 28 de Julio también, eh, en, casi en el cruce de la Avenida 28 de Julio con la Avenida Salaberry. Ahí está. A una cuadra más o menos de, de donde empieza la Avenida aquí. Está muy cerquita, ¿no? Al Parque de la Exposición también. Y miren este otro monumento. La Plaza 2 de Mayo se inaugura, chicos. Ahí está. Plaza 2 de Mayo. ¿Dónde está esto, profe? Ya te perdiste, ¿verdad? Avenida Alfonso Ugarte comunica dos plazas, Plaza Bolognesi con la Plaza 2 de Mayo. Ahí está. ¿No? En la Avenida Alfonso Ugarte comunica estas dos plazas en línea recta, seguro. Ahí está. Y aquí tenemos la diosa Libertad. Aquí está la diosa de la libertad. Símbolo, ¿no? ¿Te acuerdas de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la Estatua de la Libertad? Aquí está la diosa de la libertad. Y aquí hay cuatro estatuas que representan a nuestros a los cuatro países aliados de Sudamérica que enfrentaron a España en el combate del 2 de mayo para sellar la independencia americana. ¿Te acuerdas qué países fueron? Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. ¿Te acuerdas la cuádruple alianza, el combate del 2 de mayo, ¿no? Este es el monumento que se termina realizando en memoria de. Profe, he visto que has construido varias obras, ¿ah? Claro que sí. Miren por aquí. Este es un monumento que muy pocos también conocen. No, de repente has pasado y ni le has prestado atención. Este está en la avenida de Arequipa. Ujú. Este es el monumento de George Washington. Ujú. Y hay un monumento aquí a una cuadra nada más de esto, no he encontrado en la imagen, donde aparecen las tres figuras. Son tres varones desnudos que están levantando una especie de concha, así que donde sale una fuente de aguas. Hay una fuente de aguas ahí. Eso también es un regalo de los mismos. Los norteamericanos que vivían en el Perú hacen, ¿no? Financian la construcción de estas dos obras. Ujú. ¿Por qué la figura de George Washington? ¿Por qué? Porque obviamente él era el líder de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Como quien mostrándonos que la independencia del Perú siguió el camino, la trayectoria, ¿no? De la independencia de los Estados Unidos. Ahí está. Y también tenemos esta gran obra que ya no existe, ¿no? Es un estadio, chicos. El estadio de Santa Beatriz. El estadio de Santa Beatriz, ¿sí?
Miren este bello estadio, ¿no? Hecho de madera. Fue un regalo de la colonia británica también a nuestro país. Lamentablemente, con el paso del tiempo, ¿no? Y la ampliación de lo que vendría a ser el campo de Marte, se termina destruyendo esta, esta obra, ¿no? Que ya era bastante antigua, ¿no? Como era de madera, no resistió mucho el paso del tiempo. Así es. Y también tenemos esta obra. Yo sé que tú conoces este lugar, claro que sí. Ujú. Profe, la verdad no conozco. ¿Cómo que no? Mira las calles, nada más. Profe, no conozco, profe. ¿Cómo que no conoces? Mira las calles. Profe, esto es el parque de la exposición. No, 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 no. Está al frente del parque de la exposición, como quien va a centro cívico. Se llama Museo de Arte Italiano. Prácticamente nadie lo ve. Aquí hay piezas escultóricas y cuadros de la época del Renacimiento italiano. No me digas que aquí voy a encontrar, profe, al David de Miguel Ángel, al Moisés, la Mona Lisa. No, 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 pues eso no. Pero sí de otros artistas secundarios, no, no de los principales, pues sí. Ese tipo de obras no van a estar aquí en el Perú, ¿no? Pero sí hay muchas esculturas y también cuadros de la época, ¿no? Del Quinquecento italiano, del Quinquecento incluso florentino. ¿Mm? Así es, y está. Bueno, por ese tiempo también se termina realizando esta obra. ¿Qué es esta obra, profe? Una fotografía antigua y una fotografía moderna. La Plaza Manco Cápac. ¿Dónde está, profe, esto? Regalo de la colonia japonesa al Perú. Esto se ubica ¿dónde? En La Victoria, chicos. Cruce la avenida 28 de julio con la avenida Abancay. Ahí está. Y bueno, una remodelación en tiempos del segundo gobierno de Alan García Pérez, se construyó las estatuas de los otros incas que acompañaron a Manco Cápac en la misma plaza. Imagínate. Bellos, bellos, ¿no? Estas estatuas juntas. ¿Qué más? Profe, una pregunta, ¿y qué tiene que ver los japoneses con Manco Cápac? Ah, lo que pasa es que en ese tiempo había un grupo de estudiantes japoneses que afirmaba de que los incas eran originarios de Japón. Todo porque en la lista de sus emperadores japoneses había un tal Tupac Yupanqui, no parecido en nombre al menos, ¿no? Entonces ellos justificaban que como Japón era el país del sol naciente, como Japón era el país del sol naciente, entonces, bueno, ¿no? Era necesario resaltar eso. Incluso llegaron a estudiantes de la Universidad de Tokio para sustentar esa tesis el origen asiático de los incas, imagínate. Al final no habían suficientes pruebas y los estudiantes samarquinos lograron refutar esa tesis. Así es. Bueno, hemos hablado del Museo de Arte Italiano, hemos hablado del Hotel Bolívar, hemos hablado del Arco del Triunfo también, ¿no? Pero mira lo que se inaugura en ese tiempo, el Museo de Arqueología. Eso está en la avenida Alfonso Ugarte, a una cuadrita nada más de la Plaza 2 de Mayo. ¿Ya? Ahí está. Además, también se termina inaugurando el Hospital Loaiza, Arzobispo Loaiza, que está también en la avenida Alfonso Ugarte. Hablando de hospitales, en ese tiempo se inaugura el Hospital del Niño en la avenida Brasil y también se remodela la fachada del Congreso de la República en la avenida Abancay. Así es. Y bueno, en el aspecto ya político internacional, el gobierno de Leguía, chicos, ¿m? Miren, miren aquí, ahí está. ¿Qué es esto, profe? Mira, en este mapa podemos ver qué territorios fuimos nosotros perdiendo con el paso del tiempo. A ver, hay problemas que se han dado en el gobierno de Leguía, en el primer gobierno de Leguía, problemas limítrofes que se dieron con Bolivia, por ejemplo, con Brasil, no sé si ustedes se acuerdan. Aquí se terminó firmando dos tratados, el Tratado Polo Bustamante con Bolivia y el Tratado Velar de Río Branco con Brasil. Ese es en el primer gobierno de Leguía.
Ahora en su segundo gobierno, en el oncenio, también van a haber problemas. Se va a firmar, por ejemplo, el Tratado Salomón-Lozano. Tratado Salomón-Lozano, sí, 1922. Este tratado se firma con qué país, chicos? Con el país de Colombia. Es un tratado limítrofe. Veamos qué es lo que pasa. Aquí tiene que ver mucho la presión de los Estados Unidos. A ver, recordemos un poquito acerca de esto. Estados Unidos, chicos, había ayudado a Panamá a independizarse de Colombia en 1915. A cambio de eso había ganado un territorio pequeño donde ellos justamente colocaron minas y volaron esa zona. Y ahí construyeron el canal de Panamá. Ya, y ahora, ¿qué tiene que ver eso? Colombia siempre le había exigido a Estados Unidos que le devuelvan ese territorio. Estados Unidos nunca ha pensado en devolver el canal de Panamá, pero una zona de mucho, estratégico para el comercio y de muchos ingresos económicos para ellos. Así que Estados Unidos, ante tanta presión de Colombia, Estados Unidos le dijo, muy bien Colombia, no te voy a devolver el canal de Panamá, pero te puedo ayudar a obtener algún territorio que sea valioso para ti. Colombia siempre había querido tener salida al río Amazonas, chicos. El problema es que no tenían ríos afluentes que conectasen directamente con el Amazonas, pero el Perú sí tenía. Así que Colombia va a ambicionar sobre todo esto. Colombia va a ambicionar este territorio de color verde. Esta zona se va a llamar trapecio amazónico. Trapecio amazónico. Estados Unidos le va a decir, ya está bien, yo voy a ayudar que Perú te termine entregando el trapecio amazónico. Pero a cambio de eso, tú tienes que cederle a Perú un territorio más. Y Colombia dijo, ya está bien, le voy a entregar esta zona de aquí. Esta zona de color celeste. Se llama Triángulo de Sucumbio, chicos. Ese es el Tratado Salomón-Lozano. Nosotros cedemos trapecio y recibimos triángulo. Entregamos a Colombia el trapecio amazónico y nos terminan entregando nosotros el triángulo de Sucumbio. ¿No? Profe, ¿Tratado Salomón-Lozano? Sí. Cuando entregamos nosotros el trapecio amazónico, cedíamos también un pequeño puertito llamado Leticia. Un pequeño puerto llamado Leticia. Ese puerto de Leticia, a través de pequeños ríos, se conectaba con el río Amazonas. Por lo tanto, así Colombia obtuvo su salida al río Amazonas y su derecho actual de ser considerado un país amazónico. Ustedes deben haber visto en geografía que existe un tratado llamado Tratado de Cooperación Amazónica, donde está Colombia, pues, gracias a lo que Leguía le terminó cediendo, por la presión de papito de Estados Unidos, no te olvides. Estados Unidos termina presionando al gobierno de Leguía para que Leguía acepte firmar el Tratado Salomón Lozano con Colombia. Pero al menos nos dan triángulo, a veces cedemos territorios y no nos dan nada, ¿no? Sí, pero este triángulo de sucumbios que nos terminan entregando, hoy en día ya no es del Perú. ¿Qué pasó, profe? Esta fecha, 1942, el Perú triunfa, el Perú vence a Ecuador en un conflicto y el Perú le cede como consecuencia el triángulo de sucumbios a Ecuador. Pero espérate un ratito, usted dijo que el Perú vence y nosotros vencimos y le cedimos territorio a Ecuador. Sí, solo pasa eso en el Perú. Ese tipo de cosas solamente ocurre en el Perú. Pero eso lo vamos a ver de aquí 2 semanas. ¿Ya? Eso se llama primavera democrática. Ya vamos a ver de eso más adelante. Ya. Y bueno, también hay un tratado que se firma con el país de Chile. Este tratado se llama Radagamio Figueroa. Este tratado también es conocido como Tratado de Lima. A ver, ¿qué problema existía con Chile que todavía no se había puesto fin? Piensa un poquito, a ver, ¿qué problema se había generado con Chile que todavía no había puesto fin? A ver, a ver. El problema de Tacna y Arica, pues chicos.
Claro, eh, todavía no se había realizado el plebiscito en estas provincias que estaban cautivas por Chile todavía. El tratado de Ancón, con el cual cedimos Tacna y Arica a Chile, decía que estas provincias quedarían cautivas por el plazo de 10 años, después del cual Chile debería llamar, convocar a un plebiscito para que la gente de Tacna y Arica vota y elija a qué país pertenecer. Pero habían pasado mucho más de 30 años, pues chicos. Mira, el tratado se firmó en 1883. Estábamos nosotros en 1929. Mira cuántos años ha pasado y no se habían llevado a cabo el plebiscito en Tacna y Arica. Leguía, ¿no? Se pone firme, presiona al gobierno chileno para ya de una vez llevar a cabo el plebiscito. Y Chile, ante la presión del gobierno de Leguía, eh, acepta realizar el plebiscito. Como resultado del plebiscito, la mayoría de habitantes en Arica eligieron quedarse en Chile. Así fue como perdimos para siempre Arica, mientras que la mayoría de habitantes en Tacna votaron por retornar al Perú. Así fue como perdimos para siempre Arica y recuperamos Tacna. Así es, Tratado de Lima, no te olvides, el oncenio de Leguía genera esto. Así es, así es. Y por eso es que nuestro escudo, chicos, ¿han visto nuestro escudo? ¿Alguna vez el escudo del Perú? A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a dar una pausa aquí. ¿Listo? Vamos a buscar por aquí el escudo del Perú. Muy bien, Ramos, excelente. Quiero que vean esta imagen. ¿M? Aquí. El escudo peruano, miren, tiene hojas de laurel y hojas de, miren, olivo en cada uno de los lados. Quiero que veas estas hojitas, mira. Dos hojas dobladas hacia abajo. ¿Por qué, profe? En señal de luto. Una de ellas representa Tarapacá y otra representa Arica. A partir de ese momento, el escudo del Perú se va a elaborar bajo ese tipo de perspectiva. ¿Me entiendes? En señal de luto por la pérdida de las dos provincias, Tarapacá y Arica, tenemos este escudo de esta forma, ¿no? Así es. Así es, chicos. Muy bien. Bueno, por ese lado también debemos recordar otra cosa. Miren, antes que me olvide, había un problema que el Perú tenía con esta empresa, la IPC. ¿Se acuerdan que habíamos denunciado incluso a la IPC? ¿Por qué? Porque la IPC había llegado al Perú comprando las acciones, comprando las instalaciones y las maquinarias de la London Pacific, una empresa inglesa que se dedicaba a extraer petróleo en los tablazos de Piura, La Brea y París. El problema es que cuando la London Pacific se marcha del Perú, esta empresa le debía dinero al Estado peruano. Esta empresa estaba endeudada con el Estado peruano. Entonces, profe, nosotros suponíamos que como la IPC le había comprado las acciones a la London Pacific, nosotros creíamos que la IPC nos pagaría la deuda. Nos pagaría la deuda de la London Pacific. Pero nosotros pensábamos mal. Profe, ¿por qué dice esto? Porque cuando fuimos a cobrarle a la IPC, oye IPC, tú tienes que pagarme la deuda de la London Pacific, y ¿sabe lo que le dijo ellos? Pero nosotros no somos London Pacific, somos IPC. La London Pacific es una empresa de capital británico, de capital inglés. Nosotros no tenemos por qué pagar esa deuda, ¿sabes? Eh, no quisieron pagarnos la deuda, nosotros lo demandamos, fuimos a juicio internacional, buscamos un laudo y el resultado de este juicio que se había iniciado años antes se da en tiempos de Leguía. Esto se llama laudo de París. Laudo de París. Laudo de París, sí. ¿Cuál es el resultado? El fallo arbitrario dijo, Perú no tiene la razón.
La IPC no es responsable de pagarte la deuda de la non Pacífico. Por lo tanto, perdimos el juicio, chicos, ¿no? Al final, la IPC no tenía de repente la culpa la tenía la non Pacific y nosotros éramos más culpables por no haber cobrado la deuda antes de que esta empresa se marchase. ¿Me entiendes? Así es, profe. Siempre nos pasa eso, ¿verdad, profe? Bueno, sí, siempre nos pasa eso, muchachos, ¿no? Pero bueno, es un evento que ocurre aquí. No te olvides esto del laudo de París. Otra cosa que debemos también conocer del oncenio son las avenidas que se terminan creando en ese tiempo. Se van a crear un montón de avenidas. El objetivo de las avenidas en Lima, sobre todo, era comunicar que se comunique el centro histórico, el centro de Lima, con la periferia. Por eso es que se van a crear, por ejemplo, esta avenida, la avenida, la avenida José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Profe, esa avenida no existe, ¿no? Eso está en San Juan de Lurigancho, creo, profe, escuchado. No, 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 no es esa avenida. Es una avenida que comunicaba el Callao con el centro de Lima. Esto es lo que nosotros conocemos como la avenida colonial. Esta es la avenida colonial. Claro. Comunicaba el centro de Lima con el Callao. Otra avenida, Avenida Unión. Unión, sí. La Avenida Unión ya no existe con ese nombre, ha cambiado de nombre, se le llama Avenida Argentina. Avenida Argentina. Y comunica también el Callao con el centro de Lima, con una plaza. ¿Cómo se llama la plaza donde termina esta avenida, chicos? La avenida Argentina termina en una plaza. ¿Cómo se llama esa plaza? A eso se le llama Plaza Unión. Plaza Unión. Claro, lleva todavía el nombre, ¿no? Unión. ¿Entiendes? La influencia está ahí. Ahora, también se creó la Avenida El Progreso. Avenida El Progreso, ¿sí? La Avenida El Progreso. Ujú. Esa avenida hoy lleva el nombre de Avenida Venezuela. Venezuela, profe, esto pasa por San Marcos, sí. Centro de Lima, ujú, con Callao. El objetivo era nuevamente comunicar el centro de Lima con el Callao. Ahora, cuando tú de repente visites el cine que está en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? El cine que está en la avenida Alfonso Ugarte, si tú te ubicas en la parte de la cochera, donde están los juegos, ¿no? Afuera de los juegos, la cochera, y observas al frente, ahí está la avenida Venezuela, al frente hay un edificio de color amarillo que dice Edificio El Progreso, ¿no? Porque justo ahí empezaba la avenida del Progreso, que se iba hasta el Callao, ¿no? Entonces ahí ese edificio mantiene, ¿no? El nombre antiguo todavía, ¿no? De la avenida, ¿no? De ese tiempo. Ahora, hay otra avenida más que se crea en ese tiempo. Profe, ¿qué avenida? La avenida Leguía. Profe, no me digas que el presidente Leguía creó una avenida con su nombre, profesor. Sí, la avenida Leguía. ¿Qué avenida era, chicos? La avenida Leguía es lo que hoy conocemos con el nombre de Avenida Arequipa. Esa avenida es muy conocida, ¿verdad? Es una de las avenidas más largas de la capital, una de las avenidas más extensas, la avenida Arequipa. Ujú. Y bueno, si tú te desplazas por la avenida de Arequipa en algún momento, vas a darte cuenta que hay un tramo donde hay palmeras. Esas palmeras también tienen su historia. Profe, ¿cómo así? Lo que pasa es que el presidente Leguía le gustaba, por ejemplo, ¿no? Cada cierto tiempo ir a Miami, a las playas, a ver las palmeras. Esto generó una crítica, obviamente, de la población, ya que cuestionaba mucho, oye, ¿cómo el presidente va a gastar dinero en esos viajes, ¿no? Dinero del Estado encima. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, tomaron la decisión de
prohibir al presidente que viaje a Miami. Pero miran lo que se genera y Leguía dijo, bueno, si Leguía no va a las palmeras tienen que venir a Leguía. Así que ordenó que se traigan palmeras y las planten en la avenida que llevaba su nombre. Ahí está la avenida de Arequipa. ¿Mm? Y esa es la historia de las palmeras que están en la avenida de Arequipa. Así es. Bueno, entonces, estos son cosas, obras, ¿no? Hechos que se dieron durante la época del once. Ahora, como motivo de la celebración de la independencia, obviamente no podía faltar, ¿no?, la presencia de personajes notables, ¿verdad? Personajes ilustres. Aquí tenemos a este personaje. ¿Quién es, profe? Es Augusto B. Leguía, el presidente. Chiquito nada más era. Y mira quién lo acompaña aquí. Qué honorífico personaje lo acompaña. ¿Quién es el profe? ¿Qué? ¿Te has olvidado de él? Es el Taita. ¿Qué? El brujo de los Andes. ¿Qué? No, profe, ¿en serio? Sí, es el viejo general mariscal, ya siquiera. Bueno, era general, pero fue llamado para ser ascendido al grado de mariscal, el grado más alto del ejército, y estar presente en la celebración de los 100 años de la vida independiente del Perú. ¿De quién estamos hablando, chicos? Andrés Avelino Cáceres. Aquí lo está, aquí lo tenemos. Leguía, presidente Leguía junto a Cáceres, imagínate. Una fotografía histórica, ¿no? Donde se ve, ¿no?, una de las últimas etapas del Brujo de los Andes volviendo al Perú después de mucho. ¿Te acuerdas que escapó? No lo querían aquí como presidente, ¿no? Y fue convencido por el gobierno de Leguía de volver. Lo ascendieron al grado de mariscal. Y está. Y bueno, ahora sí ha llegado el fin del gobierno de Leguía, chicos. ¿Cómo termina el oncenio? El oncenio de Leguía llega a su fin eh, en 1930 con motivo de una crisis económica mundial que asoló también a nuestro país. Profe, crisis económica mundial, ¿sí? ¿Qué pasó en 1929? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué ocurrió en 1929? Un día jueves 24 de octubre. ¿Mm? ¿Te acuerdas o no? Jueves 24 de octubre, profe. Muy bien, Ramos, claro. Se dio el famoso crack del 29, la quiebra de la bolsa de valores de Wall Street, ¿te acuerdas? Allá en Nueva York, Estados Unidos. Es el inicio de una crisis llamada la Gran Depresión, una crisis mundial que afectó a muchos países del mundo, no a todos, es cierto. Unión Soviética, por ejemplo, no se vio afectado por obviamente su régimen económico distinto. Ujú. Pero la pregunta aquí sería la siguiente. Esa crisis golpeó también la economía peruana, por supuesto. Leguía había convertido al Perú en un estado sumamente dependiente a los Estados Unidos. ¿Esto que había generado? ¿Ya? El crack genera la crisis, la quiebra de muchas empresas norteamericanas. Con el tiempo, la crisis se expande al mundo. Es decir, estas empresas norteamericanas que tenían sucursales, sus sucursales también quiebran aquí. O bueno, en otras partes del mundo y también en el Perú. La quiebra de estas empresas norteamericanas en el Perú trae consigo un efecto dominó, generando también la quiebra de empresas nacionales. Empresas nacionales, pero que claro, lo que pasa es que hay muchas empresas peruanas que habían sido creadas en relación a la empresa norteamericana. No entiendo, profe. Imagínate una empresa de automóviles de Estados Unidos de ese tiempo. Y algunos peruanos empresarios colocaron sus empresas de neumáticos, su empresa de mecánica, ¿me entiendes? Si quiebra la empresa norteamericana de automóvil, también por ende va a generar la quiebra de empresas nacionales. La gente no sabe mucho de economía y cree que la culpa es del gobierno. Así que salen las protestas, las marchas contra Leguía. Muy pocos se daban cuenta de que esta crisis había sido resultado de un fracaso de una teoría económica, la teoría señalada por Adam Smith, ¿te acuerdas o no? La teoría de la mano invisible, ¿te acuerdas que decía que el Estado no debería intervenir en la economía, que la economía se regulaba
por sí sola, libremente, a través de las leyes de mercado, oferta y demanda. Esa teoría había colapsado y ese fue el motivo por el cual se dio la crisis mundial. Pero las personas no entendían eso, las personas culpaban a quién, culpaban a Leguía de esto. Así que se dan marchas, protestas, hay una tasa de desempleo que se incrementa, la gente se queda sin trabajo, la gente exige al gobierno de Leguía que renuncie, que la situación mejore. Estas marchas eran canalizadas por los dos partidos de masa que habían surgido en este tiempo, el APRA y el Partido Socialista, que ya se llamaba para ese tiempo Partido Comunista. Muy bien, Ramos. Ya se llamaba comunista, sí. María había fallecido en el 29, 1929. El partido había quedado en manos de Eduardo Rabines, que era su alumno, su sucesor en el mando de este partido, y él había cambiado el nombre del partido. Ya no se va a llamar más Partido Socialista del Perú, ahora se llamaba Partido Comunista del Perú. Entonces había un gran temor de la élite peruana, de la oligarquía peruana, de los miembros del ex partido civil, para que me entiendas. Profe, ¿por qué tenían miedo estos hacendados, estos grupos de poder? Porque si el gobierno de Leguía cae en ese tiempo, el APRA o el Partido Comunista podían llegar al poder. Y ambos partidos lo que iban a hacer es dar apoyo a quién, al pueblo, dar reformas a favor del pueblo, perjudicando los intereses económicos de esta élite de hacendados. Entonces, los hacendados, miembros de la oligarquía, quieren evitar a toda costa que el APRA y el Partido Comunista lleguen al poder. ¿Qué es lo que hacen? Piden un apoyo a sus amigos, los militares, y los militares dan un golpe de Estado poniendo fin al gobierno de Leguía, chicos. Así es. Este golpe de Estado militar, promovido desde Arequipa, fue realizado por Luis Miguel de Sánchez Cerro, en defensa, y eso no hay que olvidarnos, en defensa de los intereses de la oligarquía peruana. Con el golpe de Estado de Sánchez Cerro contra Leguía, Leguía no solamente fue derrocado del poder, sino también Leguía fue encerrado, apresado. Se lo llevó preso, chicos, al panóptico. Más tarde Leguía enfermaría y lamentablemente eh, murió en prisión. Qué triste final, profe. Sí. Bueno, ¿a qué gobierno se parece Leguía? Leguía tuvo un gobierno, una dictadura cívico-militar, dio un golpe de Estado, cerró el Congreso, como con Congreso aliado, creó una constitución que le permitió reelegirse, gobernó muchos años, ¿no? 11 años, y terminó días en prisión, enfermo y murió ahí. ¿A qué personaje se parece? Un presidente que también hizo lo mismo. Gobernó varios años, cerró el Congreso, creó una constitución que le permitió reelegirse, ¿verdad? Hoy está preso, está enfermo, tal vez muera también en prisión, quién sabe, ¿no? ¿Quién estamos hablando? Claro, muy bien, Ramos, muy bien. Fujimori, muy bien, Leva, claro, Fujimori. Se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho, ¿no? En la manera en cómo gobernaron sus personajes. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Entonces terminamos la parte teórica. Su resumen estaba colgado, chicos, antes, es este, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a pasar a trabajar la práctica. Vamos a trabajar la práctica. A ver, a ver. Está, muy bien. A ver. Muy bien, tenemos por aquí pregunta número 1. A ver, ¿quién nos va a ayudar el día de hoy? A ver, ¿quién nos va a ayudar? A ver, Alison García, ¿sí? ¿Nos ayudas por ahí? El 4 de julio de 1919, durante el gobierno de José Pardo, temiendo que no se respetasen los resultados electorales de Augusto B. Leguía, apoyado por la gendarmería, le da un golpe de Estado. Así como presidente provisional disolvió el Congreso y convocó a una asamblea constitucional para reemplazar la Constitución de 1860.
En relación a la Constitución que se promulgó en 1920, marque verdadero o falso según sea el caso. Gracias, Alison. Muy bien. A ver, ¿qué marcamos? En la 1 dice, estableció el mandato por 5 años. ¿Sí o no? Claro, te dije que amplió, ¿no? De 4 a 5 años. Muy bien. ¿Las mujeres obtuvieron el derecho a votar? No, todavía no. La mujer todavía no va a obtener ese derecho al voto. Todavía no, hasta el tiempo de Odría, en el ochenio de Odría, no en el oncenio, sino en el ochenio. Hasta todavía va a estar. ¿Los analfabetos tienen derecho a votar? ¿Qué opinas? Todavía no. La Constitución de 1979, esta Constitución recién le va a dar el derecho a los analfabetos a votar. Se les había quitado ese derecho, ¿de acuerdo? Falso. Elegir a los congresistas junto al presidente. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Claro que sí. A partir de ese momento se elegía en el mismo proceso electoral a los congresistas y al presidente. Muy bien, la respuesta entonces sería, muy bien, Leva, 1B. Muy bien, ahí está. Muy bien, a ver, por aquí, ¿quién nos va a ayudar? A ver, Toledo, pues, muy bien, vamos por aquí a Toledo. ¿Estás ahí, Toledo? Está jugando, creo, Toledo. A ver, vamos. Vamos, Toledo, vamos. Que te escuche ella, vamos, vamos. A ver. En su mensaje presidencial de 1924, Augusto B. Leguía mencionó lo siguiente: el Perú atraviesa hoy una época feliz, que es nuestro deber utilizar con grandes alientos, pero con juiciosa previsión. Esta es la que nos aconseja que nos desvelemos en la creación de nuevas fuentes de desenvolvimiento industrial y de mayor capacidad productiva. Esa en la norma del gobierno, S en el desempeño que se pone en su acción. Si logramos realizarlo, el Perú habrá triunfado. Cuando sobrevenga el inevitable descenso en el valor de nuestros artículos exportables, el aumento de su producción compensará aquella baja con creces, y él continuará, capitalizándose a la par del fisco, robusteciendo sus ingresos en forma progresiva y abundante. Fabián Novak y Jorge Ortiz, 2014. El Perú y la Primera Guerra Mundial. Lima, Fondo Editorial de la PUC. Muy bien, muy bien. Nos dice, del texto anterior podemos afirmar que el proyecto de ley implicaba, a ver, a ver, ¿cuál sería la respuesta? La B, me dicen por ahí, robustecer la base industrial en el país para evitar la Gran Depresión. Ya. Muy bien, ¿qué dicen los demás? A ver, la B. La D no es, pero no. Expandir el sector de la construcción, no. C, promover la exoneración de impuestos al sector agroexportador. ¿Podría ser eso o no? Dice, cuando sobrevenga el inevitable descenso del valor de nuestros artículos exportables, el aumento de su producción compensará aquella baja con creces y continuará capitalizándose. ¿Ya? Entonces, vamos, vamos. ¿Sí o no? ¿La C o la B? ¿O la A?
El proyecto de ley, ¿cuál era, chicos? En base a la clase y en base a la lectura, ¿qué podemos decir? La guía buscaba que los extranjeros, sobre todo los norteamericanos, inviertan más en nuestro país. Con esa inversión se buscaba incrementar la capacidad productiva de bienes que íbamos a exportar, ¿no? Y él decía, si aumentamos la producción, eso va a compensar, ¿no?, la baja del valor del precio de los productos a la larga. Por lo tanto, lo que la guía buscaba era esto, tratar de fortalecer la inversión extranjera para buscar aumentar la capacidad productiva. Esto de aquí. Ahora, no nos habla de exonerar de impuestos al sector agroexportador. Eso no era el objetivo. El proyecto de guía decía, podemos vender menos cantidad de productos, pero si aumentamos la capacidad productiva, con financiamiento obviamente extranjero, vamos a lograr salir de la crisis. La crisis que pueda venir después de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que él asume el gobierno justo cuando se están firmando los acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial. La pregunta 3 dice, los múltiples préstamos económicos ofrecidos por Estados Unidos al Perú durante el oncenio llegaron con beneficios y condicionamientos a favor de empresas procedentes de este país. En este sentido, la empresa que se hizo con la perpetuidad de la administración de los ferrocarriles fue, facilito, ¿cuál es la empresa? La D no puede ser porque es una empresa del petróleo, ¿sí o no? La C es la empresa inglesa que se fue, tampoco puede ser. Tenemos dos. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La A, pues. A esta empresa, Peruvian Corporation, le entregamos el control de las líneas ferroviarias por, te dije, ¿no? Para San Marcos, a perpetuidad. Para otra universidad, por el plazo de 100 años más. Y esta empresa, profe, la Southern Copper Corporation, es una empresa también norteamericana que va a dedicarse a la extracción de cobre en Moquegua, pero que todavía no llega al Perú en ese tiempo. Esto va a llegar recién en tiempos del ochenio, el ochenio de Odría, años 50. Recién estamos en los años, bueno, hemos llegado al año 30, ¿no? Falta todavía 20 añitos más. Todavía no llega esa empresa. Muy bien, a ver, ¿quién más nos va a apoyar por aquí? A ver, ¿quién? Nicole Quito, tal vez. ¿Está por ahí? Sí, creo, ¿no? Sí, sí está, ¿no? A ver, Nicole, ¿nos ayudas, por favor? Pregunta 4. Con el Código de Aguas de 1902, el agua se convirtió en un eficaz elemento de control en el campo para los latifundistas. Pero para 1920, Leguía estableció un nuevo código poniendo como pretexto que debía fomentar la mediana propiedad moderna y progresiva, por lo que el Estado asumirá el control del agua y la racionalización de su distribución. De esta forma, el rol de los hacendados e indígenas quedará redefinido. Tomando en cuenta el texto anterior, podemos inferir que Leguía tenía como objetivo político. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Lo bueno que llegaste a terminar muy bien la lectura. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, gracias. A ver, ¿cuál es la respuesta? Aquí nos están pidiendo el objetivo político de esta ley de agua. Mira, esto es clave aquí. El Estado asumirá el control del agua y la racionalización de su distribución. O sea, el Estado se encarga de controlar el agua y también a quién se le va a entregar, ¿no? A quién se le va a distribuir. De esta forma, el rol de los hacendados e indígenas quedará redefinido. ¿Qué significa esa última parte? Que el indígena que quiera agua o el hacendado que quiera agua tendrá que acomodarse a apoyar al gobierno de Leguía. No podrá ser un grupo rebelde indígena, no podrá ser un hacendado opositor al gobierno, porque si no, el gobierno simplemente no te va a entregar agua. Entonces, ¿cuál era el objetivo político de Leguía con esto? A ver.
A ver, a ver. A ver. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué marcamos aquí? El objetivo político, ¿cuál era? El objetivo económico era la B. El objetivo político es la C. Someter a la oligarquía civilista, pero sobre todo a los gamonales, que eran aliados en la Sierra Sur, y que era el sector que oprimía más al sector indígena. Y esto generaban revueltas como la de Rumi Maki, una revuelta que todavía no había acabado en el momento en que Leguía asume la presidencia, ¿recuerdan? Entonces, con eso buscaba un control de las revueltas campesinas, pero también evitar los abusos contra ellos. Muy bien, tenemos la pregunta 5. En el marco del enfrentamiento político Leguía con la oligarquía y sus aliados gamonales, justamente lo que hacía alusión, ¿no?, en la pregunta anterior, el gobierno de la Patria Nueva reconocerá la existencia legal y su personería jurídica de un importante grupo de peruanos al mismo tiempo que se comprometía a promover el desarrollo. De esta forma se reconoció legalmente a quién. ¿A quién se reconoce legalmente en el gobierno de Leguía? A ver, a los sindicatos, a las comunidades campesinas, a los sindicatos agrarios, las asambleas rurales. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, aquí? El gobierno de Leguía reconoce la existencia de las comunidades campesinas, esas son las andinas, y nativas, que significan las de la Amazonía. Ahí está. Muy bien. Y aquí tenemos también una cita, miren, esto es importante, este es un texto, dice, ¿no? La universidad, salvo raras excepciones, obedecía las órdenes de un clan de 2 o 3 familias, pongamos por ejemplo de las familias Pardo, Prado, Miro Quesada, o sea que las universidades estaban controladas por estas familias, ¿no?, pertenecientes a la misma tendencia. Profesaban en San Marcos Antonio Miro Quesada, la primera cátedra, o sea, él tenía era el primer personaje en enseñar, en impartir clases. Luis Miro Quesada, segundo, ¿no? Óscar Miro Quesada también, miren, por ahí. Manuel Prado, Mariano Prado, por ahí tenemos Javier Prado, Mario Sosa, cuñado de Prado, Belisario Sosa, hermano del anterior, Felipe Barrera Lagos, primo de Pardo, Constantino Salazar, asociado, aquí Horacio Urteaga, secretario Javier Prado. Miren, se dan cuenta, prácticamente los cargos de maestros, ¿no?, en la universidad estaban repartidos entre estas familias. Miren por aquí dice, no es una lista compleja ni mucho menos. La universidad no contaba con más de 4 facultades, excluyendo teología, y unas 100 cátedras, aquellas 25 cátedras en manos de 14 familias del mismo grupo. Dan la idea de un vínculo académico en auge. Fue el testimonio de Luis Alberto Sánchez hace casi más de un siglo atrás. Del texto anterior se puede concluir correctamente que la o el, a ver, chicos. ¿Qué podemos concluir? Esta familia Miro Quesada, la familia Pardo, la familia Prado, son familias que nosotros conocemos, son familias que habían tenido el control del gobierno en tiempo de la República Aristocrática. Son familias entonces vinculadas al Partido Civil. No podemos decir que el Partido Civil tenía copado el control de San Marcos. Por eso cuando se hace la reforma universitaria, por ejemplo, se elige nuevos docentes y prácticamente estas familias pierden el poder de San Marcos. San Marcos deja de ser una universidad de élite y pasa a ser una universidad de mayoría, o sea, una universidad pública. A ver, por aquí, ¿cuáles son las siguientes obras de José Carlos Mariátegui que abordan el problema fundamental del Estado, analizando desde el punto de vista marxista? Dime, ¿cómo se llama la obra de Mariátegui? Fácil, chicos. ¿Qué marcamos aquí? La 7.
Historia de la República, esa es una obra de Basadre. En Antiimperialismo y el APRA es una obra de Víctor Raúl Aya de la Torre. Muy bien, Urbano, muy bien. Excelente, claro, la respuesta es la D, pues, ¿no? Muy bien. Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ahí está, pregunta 8. Por medio del Tratado de Radagame-Figueroa Larraín, más conocido como el Tratado de Lima o Tratado de 29, el gobierno chileno, vamos, ¿qué hizo el gobierno chileno? Puso fin al proceso de chilenización en Tacna, se comprometió a devolver Tacna al Perú, se comprometió a pagar una indemnización, ¿ya? Se comprometió a pagar al Perú una indemnización, se comprometió a realizar un plebiscito, vamos. ¿Qué establecía ese tratado? ¿La 1 es verdad? Sí, claro que sí. El tratado decía que se debería efectuar, ¿qué cosa? El plebiscito de forma inmediata, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, se puso fin a la chilenización de Tacna, claro. A ver, no confundan esto. Primero se hace el plebiscito, después se firma el tratado, ¿ya? Por lo tanto, ponía fin al proceso de chilenización en Tacna, sí, porque si Tacna regresaba al Perú, Chile ya no podía no influir en este lugar, claro que sí. Y el tratado se comprometía a devolver Tacna al Perú, claro, también, 1 y 2. La 4, que parece ser correcta, este plebiscito ya se había llevado a cabo antes. Primero se hace el plebiscito y luego se sella la firma del Tratado de Radagame. Entonces la respuesta aquí sería 1 y 2. Muy bien, a ver, por aquí, a ver quién nos ayuda por aquí. A ver, Inga, ayúdanos con la 9. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Inga? De nuevo, Inga. Uy, uy, uy. Ya, bueno. El factor decisivo que acelera el derrocamiento de Augusto B. Leguía, ¿cuál fue, chicos? Factor decisivo. Obviamente ahí la respuesta es la A, pues, ¿no? Claro, la Gran Depresión y obviamente la crisis del año 29, ¿no? Esta es un factor externo que acelera la caída de Leguía. Y la 10 dice, durante el oncenio de Leguía, entre 1919 y 1930, podemos encontrar las siguientes características. ¿Cuáles serán las siguientes características? La economía fue dependiente del capitalismo extranjero, especialmente estadounidense. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. La política tuvo rasgos autoritarios y buscó beneficiar principalmente a la oligarquía no, a la clase media, no te olvides, no a la oligarquía. La oligarquía son los miembros del partido civil, los hacendados, a ellos no. Fue más bien anticivilista su gobierno. La política internacional estuvo marcada por solucionar problemas fronterizos con todos los estados limítrofes. Bueno, sí, al menos con los que faltaban, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Sería 1 y 3, ¿verdad? La B. Ahí está, muy bien, Leva. Muy bien. Y así, chicos, terminamos nuestra clase del día de hoy. Bueno, se cuidan bastante, que tengan un buen fin de semana.